Hola, les habla Marco Reyes. El día de hoy vamos a estudiar la función potencial escalar phi. El potencial escalar phi es una función muy importante en electrostática. Para entender cómo surge, recordemos que el campo, debido a una distribución de carga puntuales, se puede escribir así. Aquí podemos recordar una identidad, el gradiente de 1 sobre RI es igual a justamente menos R unitario entre R cuadrado. De tal forma que el campo se puede escribir en términos del gradiente, menos el gradiente de la sumatoria de 1 entre 4pi epsilon 0 Q sub i entre RI. Y justamente esto que ustedes observan acá es el potencial escalar phi. El potencial escalar phi. Para cargas puntuales, como pueden observar, el potencial que produce una carga Q sobre un punto depende básicamente del valor de la carga y su signo y la distancia que hay de la carga a ese punto. Bien, esto lo podemos extender fácilmente a carga que está distribuida de manera continua. Entonces, para un sistema de cargas puntuales, el potencial eléctrico se calcula así, que por cierto tiene unidades de joules sobre coulomb. Esas son las unidades del potencial phi. En el caso que la carga esté distribuida de manera continua sobre un volumen, tendríamos d de q entre r, y el d de q en el caso volumétrico sería la densidad de carga volumétrica de tau sobre una superficie sigma dA y sobre una longitud lambda ddl, dependiendo de cómo esté distribuida la carga en el espacio, sobre una superficie o sobre una longitud. El campo eléctrico es un campo conservativo. Es un campo conservativo y sabemos que todo campo conservativo cumple que el rotacional del campo es igual a 0. Todo campo conservativo cumple eso y el campo eléctrico no es una excepción. No es una excepción. Así que esperaríamos que si nosotros movemos una carga en una trayectoria cerrada, la integral cerrada va a ser igual a eso. Esto es un corolario del hecho de que el campo eléctrico es un campo conservativo. Es un campo conservativo. Bueno, y eso significa que cuando nosotros calculamos la diferencia de potencial entre dos puntos,
esa diferencia solamente va a depender del punto final y del punto inicial, no va a depender del camino seguido. De tal manera que si nosotros integramos E del punto 1 al punto 2, recordemos que esto es un trabajo, pero el campo se puede calcular en términos del potencial. Entonces tenemos menos el gradiente del potencial punto DDS. Escribimos eso así. Y esto a la vez de 1 a 2. El potencial de 1 a 2. Esto de acá, cuando se integra, estas son derivadas y esta integral son operadores inversos. Lo que va a quedar es el integrando. Quedaría el potencial evaluado en el punto 2 menos el potencial evaluado en el punto 1. De esa manera tendríamos ese trabajo por unidad de carga, que justamente es la diferencia de potencial. Bien, esta función potencial, ya que es una función escalar, si nosotros calculamos el potencial de esta carga a una distancia r, nos damos cuenta que el potencial genera una superficie. Esta es una esfera de radio r, en donde todos los puntos de esta esfera de radio r tienen el mismo potencial, ya que está a igual distancia de la carga. Entonces a esto se le llama una superficie equipotencial. Y observen qué interesante, las líneas de campo sabemos que son radiales. Inmediatamente nos damos cuenta que hay una relación muy sencilla entre las líneas de campo y las líneas de potencial. Hay 90 grados entre ellas. Esto es lo que en matemáticas se le llaman superficies. Bueno, superficies equipotenciales aquí en física, y en matemáticas se le llama trayectorias ortogonales, que es cuando tenemos familias de curvas que son perpendiculares entre sí. Entonces esa técnica matemática de, dada una familia de curvas, encontrar la otra, las cuales son perpendiculares, aplica para este caso físico. Para el caso en que tenemos superficies equipotenciales. Bien, entonces llegamos a este resultado. Ahora, ¿qué tal si al campo, que es menos el gradiente del potencial, le tomamos la divergencia? Tomamos la divergencia en ambos lados. Pero sabemos que la divergencia es igual a la densidad de carga volumétrica entre epsilon 0. La divergencia aplicada sobre el gradiente, esto nos da menos el laplaciano del potencial escalar. Y así llegamos a esta ecuación. El laplaciano es igual a menos la densidad de carga entre epsilon 0. Esta se le llama ecuación de Poisson. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y bueno, aquí en el medio tenemos carga distribuida.
Si en el volumen contenido, el volumen de estudio contenido, no hay carga encerrada, o no hay carga volumétrica básicamente, entonces en ese caso queda el laplaciano es igual a 0. Y a esto se le llama ecuación de Laplace. Es cuando no hay carga en el medio. Y aquí es cuando hay carga. La ecuación de Laplace y de Poisson, que más adelante las vamos a estudiar. Bien. Podemos resumir algunos hechos importantes. Si nosotros tenemos el potencial phi, podemos encontrar el campo. Y viceversa también se puede. Si tenemos el campo por medio de integración, podemos hallar el potencial. La diferencia potencial es igual a menos la integral de E punto dds de 1 a 2. Esto lo vamos a utilizar muy pronto. De hecho, consideremos el caso de una línea infinita. Una línea infinita de carga. Aquí tenemos una carga por unidad de longitud lambda. Vamos a suponer de que es una línea infinita. La superficie gaussiana adecuada es un cilindro. Un cilindro de altura h. En este cilindro, el campo y el vector área de un elemento acá son paralelos. Como son paralelos, queda el producto de las magnitudes. El campo es constante en toda la superficie gaussiana. Al integrar sobre la superficie gaussiana, que es la parte curva, el área lateral, tenemos 2pi rho por h, igual a la carga encerrada, que sería lambda por h entre epsilon 0. Cancelamos y así obtenemos que esta es la magnitud del campo. La diferencia de potencial, que sería el potencial a una distancia ρ donde queremos, menos el potencial a una distancia ρ sub 0 donde es conocido. Esto es igual a menos la integral del campo, estamos usando esto, lambda entre 2pi epsilon 0 ρ de ρ, de ρ sub 0 a ρ. No olvidemos, ρ sub 0 es un punto donde conocemos el potencial. De aquí obtenemos que el potencial para cualquier radio es igual a menos lambda entre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de ρ entre ρ sub 0 más una constante c, donde esa constante es básicamente un sitio donde conocemos el potencial. O sea, C es igual al potencial evaluado en ρ sub 0. En ρ sub 0 sabemos cuál es el potencial.